Bueno, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, damas y caballeros. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán. Este podcast que hacemos junto a Dardo Gasparré. ¿Cómo estás, Dardo? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, estamos bélicos hoy porque lo ¿Bélicos o prometí. belicosos? Sí, es raro en nosotros porque somos gente que Sí, prácticamente sí, ni un sí ni un no. gente de paz. Gente de paz. Pero bueno, la semana pasada prometimos que íbamos a traer a un especialista porque nos pusimos a hablar de la guerra de Rusia y Ucrania. Y dijimos, no sé, ¿para qué hablamos si no sabemos? Entonces Dardo dijo, bueno, vamos a invitar a la Ferrier. Así que hemos invitado a Guillermo Laferrier, está con nosotros acá. Aplausos. Hola, don Laferrier, ¿cómo le va? Gracias por invitar a un humilde hijo de Entre Ríos, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cómo le va, Gurí? Muy bien, gracias, de verdad. Bueno, empezamos a ver la semana pasada, Dardo, que se iban acelerando muchísimo los tiempos. Biden estaba permitiendo que se utilizara armamento, y dando permisos que anteriormente no se habían dado. De alguna manera escalaba, por lo menos en lo que tiene que ver con el discurso, ando a saber si es real o no. Ahora le vamos a preguntar a Guillermo también. Gran Bretaña y Francia y la OTAN, que Rute ahí haciendo sus primeros pinitos en la OTAN, también tira un poquito más de leña al fuego ya que estaba. No sé, ¿qué es lo que primero que te preguntamos, Guillermo? ¿Cuál es la situación hoy? Casi 3 años de guerra, ¿eh? ¿Quién lo hubiera dicho? A, a ver, el único símil que se me ocurre a mí es lo que hizo, y con otro nivel, lo que hizo el estadista Alberto Fernández con Sergio Massa, el regente, ¿no? Al imprimir toneladas y toneladas de millones de pesos, ¿no es cierto? Y que lo arregle otro. Lo que ha hecho Biden, en otro nivel, insisto, es exactamente lo mismo. Es decir, un presidente que ya no es un pato rengo, tiene las dos patas amputadas, un tipo que no podía ser candidato a presidente, pero sí parece ser que puede decidir si Estados Unidos va a una guerra o no con Rusia. Esto es otra locura, ¿no es Sí. cierto? El tipo, a 2 meses de irse, está escalando en una guerra que no es una guerra contra un enemigo, como por ejemplo podrían ser los talibanes o Vietnam en su momento, en los 60-70, sino contra un tipo que tiene el arsenal nuclear más importante que existe en el mundo hoy y el más moderno. Entonces, perdón, en punto a eso, me parece que estamos en una situación de extremado riesgo, que no es la primera escalada que hace el compañero nacional y popular, porque dijeron los peronistas que es Sí, un cuando compañero amigo Biden. peronista. Exacto, pero son los mismos peronistas que te dicen que Trump es peronista también. O sea, con lo cual el peronismo es una suerte de administrador de recursos, que todo ellos lo pueden decir. Pero voy a esto. Ya en el pasado, el compañero Biden escaló con el empleo de armas con misiles crucero sobre Rusia, sobre el territorio ruso, y reculó cuando Putin hizo declaraciones terminantes sobre eso. Y ha sucedido lo mismo en estos últimos días, cuando luego de un ataque con misiles cruceros de Estados Unidos, del Reino Unido, ayer parece que tiraron dos o tres más del Reino Unido, Rusia utilizó un misil de alcance intermedio, un misil de alcance intermedio por primera vez en la historia de carácter operacional, para ser gráfico. Un misil de alcance intermedio es uno que sale de Moscú y le pega a Londres, ¿ok? Pero no está en condiciones de cruzar a otro continente. Está claro lo que estoy diciendo. Y Sí. es la primera vez que se usa un misil de ese tipo con una carga convencional, es decir, una carga no nuclear, contra un blanco en Kiev para dar un mensaje. Eso bajó la espuma bastante de la escalada, pero no descarta que la escalada pueda seguir. De hecho, y termino acá, algunos analistas en Europa y en Estados Unidos temen que el tipo vaya a entregar otro tipo de misiles a corto plazo, de mayor alcance, para pegar sobre Moscú. No lo sé. Pero en Y lo eso que tiraron estamos que hoy. son 300 kilómetros los que Claro, pero con 300 kilómetros, Dardo, los tipos no pueden alcanzar hoy, en la situación en que están,
no pueden alcanzar ni Moscú, ni San Petersburgo, ni hablar de la profundidad del territorio ruso. Ahora, si les proveen misiles que tengan 600 o 1000 kilómetros de alcance y que puedan pegar sobre San Petersburgo o Moscú, la cosa cambia. Y el problema acá, que me parece que los analistas en Argentina no ven, es la presión política que puede estar recibiendo, que seguramente recibe Putin, de los tipos que hacen política en Rusia, de la política que se puede hacer, y que no están en el gobierno y que dicen que Putin no ha terminado esta guerra a sangre y fuego sobre Ucrania ya, de haberla destruido de una buena vez. Hace pocos meses, en este año 2024, uno de los tipos que es asesores del sistema estratégico de toma de decisiones de Rusia, escribió en el Consejo Ruso para las Relaciones Internacionales, está el artículo, yo lo he posteado, que lo que Rusia debía hacer era lanzar un arma nuclear táctica en algún blanco de Europa Occidental para mostrar la determinación que tiene Rusia con respecto a la guerra en Ucrania. Ese es el tipo de gente que está fuera del poder en Rusia y que puede estar presionando sobre Putin en estos momentos, ¿no? Para ver qué hace. Entonces, el tema no es solamente cómo escala el compañero Biden, sino cómo resuelve el tema internamente Bueno, Putin. Eso el discurso ruso hoy, el que hizo hace poco, diciéndole a Europa, cuidado, uh-huh. ustedes, vos Londres, vos París, vos sos mi próximo, sos mi blanco inmediato, me hizo acordar a Khrushchev. Sí. Khrushchev dijo exactamente lo mismo en la crisis cubana. Le dijo a Europa, cuando Estados Unidos empezó a instalar ahí sus misiles, que son Sí, más fáciles, más baratos, y sí. además que pone, le dijo, ustedes están en el frente de combate ahora. Es que está Mis claro, porque, misiles los sí, apuntan. exactamente. Pero acá hay dos cosas con respecto a eso, Dardo y Karina. Primero, que, digamos, desde el punto de vista legal del hacer la guerra, el hecho de que alguien sea cobeligerante lo habilita a que cobre de parte del otro. Es decir, si alguien está asistiendo a un país que está peleando contra mí, tiene toda la posibilidad de recibir un pepazo, si se me permite el término, pero lo que contiene todo eso es la capacidad nuclear que tienen ambos. Entonces eso lo va conteniendo. Por otro lado, para utilizar esos misiles cruceros, tanto los norteamericanos como los británicos que ya emplearon, no los franceses en esta última tanda, que son 10 los que entregaron y no lo han utilizado hasta ahora, se requiere sí o sí de la mano de obra británica o norteamericana, porque no es algo que puedan hacer los ucranianos per se. Necesitan tipos que los instalen, que les den los datos, tipos que con tecnología espacial los vayan orientando al misil hacia el blanco. No es un tipo de, no es una cuestión de tirar una cañita voladora, prenderle fuego y sale. Es mucho más Consulta de complejo. la tecnología espacial y todo eso. ¿Es necesario que haya gente en el terreno, que haya norteamericanos, que haya franceses o ingleses en Ucrania o pueden hacerlo, y capaz que peor, ¿no? Que lo puede hacer, no sé, de Estados Unidos, o toda No, esa sí, cosa que hay las vemos dos en las cosas. pelis que tienen, le dan las coordenadas del satélite de No. Pindonga. No, las dos cosas. Para poder cargar los misiles en sus rampas o en los aviones, que no, en teoría, los F-16 que les dieron tendrían la posibilidad en los POD de poder cargarles de tipo de misiles, pero no hay ninguna evidencia de los que le hayan lanzado con los F-16, con lo cual han lanzado desde las rampas o los sistemas de lanzamiento de los británicos o de los norteamericanos. Operar esos sistemas requiere tipos contratistas que están trabajando ahí, contratistas que hace un mes estaban sirviendo en el ejército británico o en el ejército de Estados Unidos. Bueno, Así de detalle. sencillo. Con el Ok, sistema de guerra, con el sistema de guerra privada que tiene Estados Unidos, ¿sí? pero por El, si- supuesto, el por sistema supuesto. de Halliburton, el sistema Bueno, Halliburton. bueno, ese es otro curro que nos mete con el tipo que estuvo apoyando a Kamala Harris, que fue vicepresidente de Bush hijo. Cheney. Dick Cheney. Pero claro, tenían Y la todo hija de Dick Cheney. todos los tipos relacionados con el complejo de defensa. Y yo no soy un antinorteamericano, por favor, pero todos los tipos que están relacionados con el curro de las grandes empresas de defensa estaban apoyándolo a Harry, porque detrás de todo esto,
Dardo, Karina, hay Bueno, toneladas de guita yo quería infernal. hacer, mientras vos hablabas, yo quería hacer una aclaración que probablemente te ha costado bastantes insultos, ¿no? A ti, que es que el hecho de que uno trate de analizar esta guerra y sus consecuencias estratégicas, sus consecuencias bélicas y demás, no quiere decir que esté a favor de Putin, ni Pero de es la que eso es invasión, un ni delirio. de la Claro. dictadura, que es lo que la gente rápidamente se confunde. No, no, entonces vos sos pro Putin. No, para. No, Mm, no confundamos lo que uno quiere que pase claro. con el análisis de lo que pasa, porque Tal cual. Pero a la vez, Dardo, hay una cosa con eso, que es cuando uno quiere que algo pase, nos ha pasado a nosotros mucho con nuestras críticas al gobierno de Milei. Uno quiere que le vaya bien, no quiere que se equivoque porque no quiere que le pasen cosas malas. Uno no quiere la invasión y que Ucrania pierda territorio. Y esta metodología de Putin se viene viendo hace muchísimo tiempo. Lo hizo con Osetia, lo hizo con Georgia, ahora ya Georgia ya se la quedó. Pero al principio, el tipo alimenta algún tipo de nacionalismo, o lo creo, lo invento, qué sé yo, genera una serie de convulsiones internas y finalmente se muere un pedazo. Y se queda con el 30%, 20% del territorio, se quedó con, perdón, se queda con Crimea. Y después, la estadista Angela Merkel genera una dependencia inaudita de la energía rusa después de que Putin ya se sabía lo que iba a hacer, porque Pero Crimea se la quedó sí, como quien pasa caminando. sí, Entonces, lo sí. que uno no quiere es que se abran más puertas para que se siga perdiendo terreno, porque ahora se está hablando mucho y sobre eso les quiero consultar a los dos a ver qué piensan, y volvemos a la guerra, pero un poquito de diplomacia. Se está hablando mucho de un fin de la guerra inminente respecto de las declaraciones de Trump y lo que más o menos todos sabemos, que Ucrania está agotada, que Putin también está agotado, que los rusos se metían en esta guerra sin pensar jamás que iba a durar 3 años, digamos la verdad. Se está hablando mucho de un fin de la guerra. Ya los que decían, no, esto va hasta el final, se va a caer, no, dicen, bueno, hay que llegar a un acuerdo. Un acuerdo, hoy, significa que Rusia se quede con parte de lo que se afanó, porque no se va a ir Putin si hace un acuerdo para quedarse con lo que está. ¿Cómo les parece? A los dos les pregunto, ¿eh? Y después volvemos un poco a la cosa dura de la guerra. ¿Cómo les parece que se puede vender a Occidente un acuerdo posible? Cada uno de su punto de vista. Guillermo, Bueno, a ver, eh, yo cuando Trump dice que él en 24, decía que más o menos rápidamente resuelve esta guerra, casi dando un golpe de puño sobre la mesa, me parece que no es tan sencillo, porque a mi juicio, el andarivel para negociar con los rusos, en punto a lo que dijo Karina, es muy finito, porque la situación en el terreno es absolutamente favorable a los rusos, porque los rusos pueden seguir peleando en esta misma forma un par de años sin mayor problema, y los arsenales de Estados, por más que uteen, los arsenales convencionales de Estados Unidos y de Europa Occidental han sido severamente afectados por esta guerra. Entonces, la posibilidad de decir continuar con esto me parece que es cuanto menos algo dudoso. Hay un tema ahí que me parece que no ha sido considerado, que es cuando en el 2020 Trump hizo los acuerdos de Doha con los talibanes para salir de Afganistán, ahí nos mostró que el tipo cuando vio una situación que no tenía solución militar o política favorable para el tipo, él saltó el cerco y dijo, bueno, está bien, nos vamos. Entonces, es posible esperar que el tipo diga, bueno, mira, este despelote lo generaron otros tipos, yo lo único que puedo hacer es esto. Sin embargo, y termino acá, hay algunos analistas realistas en Europa que dicen que Trump puede ser un negociador muy duro y que amenace a Rusia en aportarle 10 veces más de ayuda a Rusia, en aportarle 10 veces más de ayuda militar a Ucrania, como un modo de hacerlo sentar a los rusos y decir, haber cedo algo. Pero así las cosas, no lo veo tan sencillo. ¿Vos, Dardo? y continuando con lo que piensa Guillermo, primero que evidentemente no se dan las mismas condiciones que en 2020, ¿no? Es decir, hoy va a ser mucho más difícil y además lo está empeorando Biden también.
Pero además yo, para confirmar lo que dijo y no dijo Guillermo, en el 2020 abandonó a sus aliados Estados Sí. Unidos. Los dejó colgados del pincel, lo cual, si yo fuera Ucrania, me, Eh, me preocuparía, porque fíjate, Trump tiene un problema que además de estratégico y de geopolítica, es un problema económico. Él mismo está diciendo, no quiero poner más guita. eh, Él está basando buena parte de su plan económico grosero, porque él no es un experto, es una bestia, pero basando su plan económico en decir, ok, yo voy a poner recargos, eso me va a subir los costos, voy a poner tarifas, pero del otro lado voy a bajar todo este gasto que tengo en la ONU, en la OTAN, etcétera. Y resulta que esto también le implicaría un gasto muy grande a él tal cual, y tal le cual. rompería los presupuestos duramente. Sí, Entonces, del otro lado, hay un hecho político que a lo mejor no hay que ignorar, que es que no todo Ucrania es ucraniano, es decir, que no todo Ucrania es Zelensky, que no todo Ucrania no, quiere no, que pierda Rusia. no. Es decir, No, y ahí y hay le un... sumo algo, Dardo, le sumo algo que lo hemos discutido con Karina en más de una oportunidad. El peor legado que el estadista Biden, tan admirado por el periodismo mañanero argento, el peor legado que nos ha dejado a Occidente es que Rusia está abrazada a China. Algo que es tremendo para toda posibilidad de poder contener, si se quiere, militarmente en algún momento a China. ¿Por qué? Porque al estar la aproximación de Rusia a China hace que elementos estratégicos como el combustible y minerales de carácter, los minerales raros, tierras raras, todo ese tipo de cosas, le pueden llegar a China a través de la frontera terrestre con Rusia, evitando todo el Índico, con lo cual le da una ventaja estratégica tremenda a los chinos, sin hablar de todas las rutas navieras que se están abriendo en el Ártico y sobre las cuales 24.000 kilómetros de costa tienen los rusos, operando con más de 11 Te rompehielos nucleares en la zona. te- Entonces, cuidado con esto, ¿no? te consulto algo con esto, ya que estamos con los barquitos. La semana pasada un granelero chino pasó por donde estaban unos cables. Y bueno, nada, aparentemente sin querer se enganchó. ¿A quién no le ha pasado? Este, y dejó sin comunicación a Finlandia. Después hubo otro problema, no me acuerdo si con Lituania. O sea, em, no sé si la gente tiene idea de la debilidad estratégica que significan los cables submarinos que transportan datos en el mundo. Pero estamos hablando de que ahí está todo. Está el comercio mundial, están las finanzas mundiales. O sea, de pronto, no sé si fue, capaz que fue un accidente, pero te pregunto si no puede ser también un arma de guerra. Esto lo hizo un barco chino, lo escoltaron hasta no sé dónde, están diciendo, bueno, nadie quiere meterse con China, entonces están diciendo, no decimos que fue a propósito, pero sean más cuidadosos cuando agarren y nos enganchen los cables. La cosa es que les Cuando tiran cortaron el la ancla. comunicación. Sí, Sí, mira, eh, yo no sé si eso sucedió, es responsabilidad de los chinos o dos veces no. pasó, ¿eh? Garreando, Dos se veces. llamaría garreando el ancla en Sí, términos garreando el náuticos. ancla. Pero, Garreando. pero no olvidemos que los rusos en el Extremo Oriente vienen haciendo ejercitaciones militares, patrullaje con los chinos de manera habitual, que inclusive meses atrás incursionaron con aviones bombardeos en conjunto chinos y rusos sobre el territorio de Alaska, que hasta donde sé es uno de los estados de la Unión. Entonces, cuidado con esto. El gran beneficiario de esta guerra, de esta maldita guerra que tendría que China, haberse evitado si China. hubieran tenido cuarto dedo de frente, es China. China es la gran beneficiaria porque ve a Estados Unidos desgastándose en esta guerra, en donde ya no es como en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde Europa era el centro estratégico de las necesidades de Estados Unidos. Hoy el centro estratégico de hace rato de Estados Unidos es la zona del Indo-Pacífico. Europa ya no es prioridad para Estados Unidos. Es más, uno de los analistas más importantes que tiene Estados Unidos, que es Jan Bremer, lejos de Trump, que es el presidente del ASEAN Group. El tipo dice,
cualquier administración que venga de Estados Unidos en los próximos años tiene que iniciar el lento y arduo proceso de sacar a Rusia del lado de China, porque si no, no hay oportunidad estratégica para contener a China. Y eso es algo que los rusos también saben que Estados Unidos va a necesitar en algún momento y que también seguramente en ese acuerdo de paz que se pueda negociar va a estar sobre la mesa, no abiertamente, pero sí como un elemento que los rusos saben que Estados Unidos, salvo que se quiera inmolar, que los rusos saben que Estados Unidos necesita una Rusia más alejada de China. Bueno, lo dice Kissinger, Claro, bueno. que no es el tipo más simpático del mundo, yo entiendo, pero Kissinger planteó, originalmente, ¿se acuerdan ustedes que planteó la idea de ayudar a China para frenar a Rusia? En Sí, sus recientes dos últimos libros, sí. dice todo lo opuesto. Dice, hay que acercarse a Rusia Sí, para frenar a China. claro. Kissinger no es mi simpatía, pero no es un estúpido, no era un estúpido. Es No, decir, no. el tipo tenía una solidez de pensamiento importante. No, no, no hay que No, pero Tengo que discutir. aparte de decir que estoy escribir muy atrapada bien. entre dos de los lectores más conspicuos de Kissinger que yo No, haya sí. conocido. Justo yo lo junté. Parezco Estados Unidos juntando a Rusia con No, China. No, pero te digo, es cierto que dice Guillermo, Estados Unidos está en la posición bélica más débil de su historia, hoy por hoy, sí, después de... Es decir, sí, Ucrania ha tenido la virtud de debilitar a Rusia, a Estados Unidos y a Europa. sí. Con lo cual, como tú dices, China no tuvo que hacer nada. Nada. Y Rusia no tiene más remedio que verticalizarse con China. Sí. Entonces, ahora cuando se siente Trump, te quiero ver cómo es la conversación, porque no es la misma que hace 4 años. No No, es la misma de decir, no te conviene tener una guerra, yo te planto un bombazo, te va a costar un montón de veces. No es lo mismo, no, porque no tiene detrás la misma fortaleza, ni no, fortaleza bélica, ni fortaleza económica. no, tal cual. Pero usted fíjese, Dardo, que no solamente ha debilitado, digamos, fácticamente a Occidente esta guerra, sino que ha mostrado la debilidad inmensa de la propia OTAN. Porque aquellos que nos venden que la OTAN como una organización monolítica donde todos sus miembros piensan de la misma manera y están a muerte para enfrentarse contra los rusos, no es así. Fíjense que meses atrás, aún Macron, que amenazó con mandar tropas allá, Ahora dijo también, ¿eh? también, Hoy mismo dijo que quiere mandar sí, gente, que sí, los quiere sí, mandar y dele. sí, está Macron bien, es otro anime, Macron es otro, animémonos y vayan, ¿no? Sí, tal bueno, cual. capaz que manda dos franceses que les tenga bronca, Sí. puede ser. Pero Macron llegó a decir que si Rusia utilizaba un arma nuclear táctica sobre el territorio de Ucrania, Francia no veía ninguna condición para que la OTAN utilizara armamento nuclear contra los rusos. El problema acá radica, a mi juicio, en que, y lo hemos discutido muchas veces también con Karina, para los rusos, para bien o para mal, esta Ucrania de hoy, esta Ucrania del 2014 para adelante, es la Cuba de Kennedy del 62. Así como Kennedy no podía aceptar los misiles soviéticos colocados sobre la isla y estaba dispuesto a ir a la guerra contra los soviéticos por eso, y que terminó en un win-win, como describió Dardo, saco los misiles obsoletos que estaban en Turquía, no pongo en Italia y todo ese tipo de cosas. Para los rusos, que la OTAN esté o que Ucrania esté metida en la OTAN es exactamente lo mismo. Entonces, en ese sentido, los rusos no pueden aceptar que Ucrania esté en la OTAN sin dejar de ser una gran potencia, porque desgraciadamente en el mundo anárquico en que nos movemos, las grandes potencias son muy sensibles a sus fronteras inmediatas. Y Guille, Si ahora si se nosotros, queda, perdóname, si se queda ahora con el Donbass y le queda como ese buffer que ellos decían, ¿podría aceptar que la Ucrania que quede entre en OTAN? no, a ver, según las declaraciones de las últimas 24 horas de tipos que pertenecen a la Duma y otros esbirros que andan dando vuelta en el gobierno ruso, me hicieron mención directamente a eso. No hay buffer zone que venga y mucho menos tropas
de tercero actuando como un colchón ahí. No lo van a aceptar. El Me estilo parece. Unifil y todas esas boludeces de ONU, No, Cuerpo de y Paz. menos. Y se han referido ya por enésima vez a que no van a aceptar una solución a la coreana. Es decir, no van a aceptar algo que diga, bueno, congelo el conflicto y dejamos que Ucrania, como Corea del Sur, pueda tener tropas extranjeras. No lo van a aceptar. Lo dicen que no lo van a aceptar. Veremos qué va a pasar. Pero Bueno, es lo que no, mencionan. no nos olvidemos que la OTAN es un invento contra Rusia. Pero bueno, tal cual. Pero perdón, Dardo, un invento en el cual en los 90 le ofrecieron los rusos a Clinton, le pidieron para entrar a la OTAN y Clinton les dice a los rusos, mirá, a mí me gustaría, pero mis asesores me dicen que no. Hay un hecho que es muy importante y que es poco conocido en Argentina. En el año 94, estando el amigo Bill de presidente en Estados Unidos, surge la idea de seguir ampliando la OTAN hacia el este. Entonces lo van a ver, algunos de los asesores estratégicos de Clinton lo van a ver a George Kennan. George Kennan, yo lo suelo mencionar, es el tipo que hizo el famoso, para los nerds, Telegrama X. El Telegrama X, el tipo estaba como miembro de la Embajada de Estados Unidos en Moscú y escribió un larguísimo telegrama en el cual el tipo en el año 47 o 49, no recuerdo bien, explicaba con lujos de detalles cómo la Unión Soviética iba a implosionar por sus condicionamientos económicos. El tipo explicaba cómo eso iba a suceder y no daba, por supuesto, una fecha. Después ese telegrama X se convirtió en un artículo que salió en Foreign Affairs, muy, muy importante. Se consigue y es muy fácil. Ahora bien, cuando lo van a ver a George Kennan, que era el tipo, el sovietólogo por excelencia del Departamento de Estado, ya retirado, le dicen esta idea de expandir hacia la OTAN, hacia el este, y el tipo le dicen, no lo hagan, porque los rusos van a ir a la guerra en algún momento por eso. Y ese momento se aceleró cuando Bush hijo, un estúpido de toda estupidez, Asesorado por Condoleezza. pero asesorado por Condoleezza y el tipo que tenía de su vicepresidente, toda la runfla esa, Sí. dijo, vamos a llevar a Ucrania la OTAN. Y ahora fíjese, Dardo, y vos, Karina, también esto. En todos esos años, entre el 2008 y el 2014, y aún el 2014, cuando los rusos entran y se quedan con Crimea, jamás a la OTAN se le ocurrió decir, bueno, está bien, loco, terminemos con esto, sumemos la Ucrania a la OTAN. Nunca lo hicieron porque sabían que llevaba a la OTAN a la guerra con Rusia. Es un juego de hipócritas el que estamos viviendo. Todo el mundo sabe eso, pero dicen otra cuestión. Bueno, Hablando, perdón, Dardo, dale, dale. no, digo que no hay que olvidar además en esta futura negociación de Trump que Trump odia a la OTAN. Sí, ya les dijo, Es decir, se juntó con Rutte teóricamente, y sí, le bueno, pero dijo, resulta que loco, él, pongan guita, porque Pongan. no, no, bueno, pero viene insultándolo hace 8 años, tanto en términos económicos como en términos de eficiencia. La viene insultando hace 8 años. Entonces él tiene una disyuntiva personal casi. Sí. Él está solo contra Rusia, porque es decir, él no tiene más remedio que pactar. Casi diría, si uno analiza la discusión, él puede decir lo que se le dé la gana, pero él tiene que pactar. Sí. Ahí A mí hay hoy una me parece cuestión. más débil Sí, la perdón. posición trumpista que la posición de Putin. Sí, a mí me parece también, a priori pareciera que sí, salvo que saque un conejo de la galera. Pero fíjese, Dardo, vamos a darle una porción de razonabilidad al amigo Macron. hay que estar Macron viene insistiendo, y acá me mata Karina, Macron viene insistiendo que la OTAN no sirve más porque es extremadamente dependiente de los humores de Washington. ¿En qué sentido? Y de la guita. Pero Claro, claro, así también. pero la Es el guita, hijo de claro, 40 años que vive en el sótano y quiere ser tal independiente cual. del padre, Se tomátela. queja porque el padre lo dirige, por ejemplo. Claro. Pero le pide, claro, pero bueno, pero ¿a qué voy? El tipo dice, como decía De Gaulle y Adenauer a principios de los 60, necesitamos una defensa europea
que tenga credibilidad y Pero peso si son propio. unos cirujas, Guille, perdón, pero Ya son sé, unos son los cirujas. cirujas, ya Pero lo sé. Pero escúchame, no tienen energía de ningún tipo. Están dependiendo de los alimentos. Se están invadidos absolutamente cada vez más porque no pueden manejar una turba de 100 tipos que el trapo en la urbano. cabeza y se Y quieren hacer. pongamos, Pero pongamos un minuto el acento sobre algo que puntualizaba Guillermo al principio. Todos estos sistemas bélicos son corruptos Sí, y la corrupción es un mecanismo bastante ineficiente, cosa que sabemos nosotros, sí, los argentinos, no solamente en el plano bélico, sino en cualquier todos cosa, ¿no? tenemos sí. máster. En el supermercado. ¿No? Ya lo sabemos, la corrupción es corrosión, es decir, es un elemento paralizante y de ineficiencia en todos los órdenes. Bueno, recordemos que Ucrania no es un dechado de virtudes en corrupción, es el No, No, estado no, más seguro. no. corrupto de Europa y hay dos datos que son muy, muy significativos. Hay una idea de que alrededor del 40% de la ayuda económica militar que se le ha dado a Ucrania ha desaparecido, casi como si lo agarrara Malena Massa o alguno de esos, no se sabe dónde está. Y el otro aspecto, y esto ya se conoce de hace 2 años atrás, es que alrededor de un 30% del armamento concretamente que se le entregó a Ucrania entró a los circuitos del mercado negro, del Ahora, mercado no negro puede de ser armas. eso, no puede ser eso parte de lo que se supone que eran operativos que no combatían, que le había mandado, no sé, Europa o Estados Unidos, que se haya visto ese No lo despiole. sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Para hablar un poco de otras, digamos, de estas cosas que están pasando en los últimos días, está el tema Corea, ¿no? Que Uh no, -huh. no nombramos. Em, Vos comentaste muchas veces que bueno, que no era significativo, que a Rusia le No, sobraban tipos y qué sé yo, y que mandaban 6.000 tipos, 10.000 tipos a la frontera. Hay mucha gente diciendo que los necesita de carne de cañón, que les sirve más, porque, bueno, no sé. Pero lo cierto es que esa alianza, no sé si le sirve a Putin o no le sirve a Putin exponerla de tal manera, pero en los últimos días se volvió prácticamente una publicidad no sé, del eje alrededor de Putin. ¿Qué pasa con Corea? ¿Realmente está produciendo buenas armas o no? Nada. ¿Qué pasa con los coreanitos que están ahí? ¿Los mandaron a Kursk? no. No sé. A ver, justamente este Consejo Ruso de Relaciones Internacionales que hablamos, este domingo apareció un artículo donde habla sobre las relaciones de Rusia con Corea del Norte, que ahora vuelvo sobre eso. Pocos números. Hay dos frentes donde se está peleando la guerra en estos momentos. Uno, el tradicional, digamos, que está al este del río Dnieper, yo lo menciono así, el frente al este del río Dnieper, por un toque británico de decir, vamos a dar una cosa distinta. Es en ese frente al este del Dnieper, hoy los rusos tienen más o menos 850.000 hombres, con lo cual 10.000 coreanitos del norte es nada en términos militares. En términos políticos es otra cosa. En el frente de Kursk, el Oblast de Kursk, que está alrededor de 700 kilómetros más hacia el norte de este frente y que tiene alrededor de 1.000 kilómetros cuadrados, donde ya se ha reducido el mismo en un 40% las fuerzas militares ucranianas ahí, los rusos tienen entre 50 a 65.000 hombres, con lo cual 10.000 hombres. Hasta hoy no hay ninguna evidencia de que esas tropas de Corea del Norte hayan entrado en combate. ¿Qué evidencias serían? Material militar capturado, algún coreanito capturado, la foto de algunos coreanos muertos, eso sería evidencia. Todo el resto es zaraza que dicen los tipos estos. En ese artículo que les mencioné, los rusos dicen lo siguiente. Nosotros, ellos, hemos estado muy preocupados porque Corea del Norte nunca adquiera capacidades nucleares, porque si eventualmente se usaban o recibían un pepazo nuclear, la población rusa cercana a la frontera con Corea iba a ser de rebote quien recibiera toda esta historia. Ahora bien, esas condiciones, dice en ese artículo, han cambiado con la guerra en Europa. ¿Por qué? Y porque, bueno, porque Rusia, ellos lo llaman una manera, ahí no me, digamos,
tangencial, pero no es el término exacto, es una manera indirecta que tienen el acercarse a los coreanos del norte de jorobarlos a los norteamericanos. Una manera simétrica, ese es el tema. Una manera asimétrica de aproximarse, de afectar a Estados Unidos aproximándose a los coreanos del norte. ¿Y cuál es la manera? La manera es, ¿qué sabemos de Corea del Norte? Todo el armamento convencional, es decir, no nuclear, que tiene Corea del Norte es chatarra. Es un gran museo de chatarra como los que tiene Argentina. Un gigantesco bazar de chatarra obsoleta. ¿Ok? Es más, para que se den una idea, el único submarino que tienen los norcoreanos del norte, capaz de lanzar un misil desde debajo del agua, puede lanzar uno solo y tiene que salir a superficie. O sea que es todo atado con alambre, ¿ok? Es más, ha habido algún Me desfile rompes donde el se ve, corazón, hacen unos desfiles preciosos, sí, donde en todos el desfile se iguales. ven misiles que son hechos de cartón piedra. Olvídense. Es cierto que los tipos en el 2006 hicieron experiencias nucleares, pero la duda que hay es si los tipos tienen la capacidad de reducir esos artefactos nucleares con los cuales hicieron las experiencias al tamaño necesario para ponerlo en la cabeza de una ojiva y lanzarlo. Esa es la duda que hay. Entonces, los rusos pueden darle a los coreanos, quizás o no, esa tecnología, pueden darle quizás o no los sistemas de guiado necesarios para que eso tenga alguna capacidad. Y el problema que plantea esto Estados Unidos es que hasta este acercamiento de los rusos, China era el moderador de la familia Kim, ¿no es cierto? Los tipos que, bueno, acelera, ahora no. Y ahora están metidos los rusos en esto, con su propia agenda, que no es la agenda directamente de China, que tiene que ver, de nuevo, con esta guerra europea. Entonces, me parece a mí que lo de Corea del Norte es una mojada de oreja a Estados Unidos, como fue la visita de ese submarino de propulsión nuclear y un destructor y un barco logístico al puerto de La Habana. Es mojar la oreja, está claro, pero no creo que los tipos se jueguen más allá. Lo que no quita, cierro, que con tal de jorobar, muestren a los coreanos peleando en Kursk o en algún otro lugar. Pero insisto, no porque los necesiten, sino por decir, mirá cómo esto se está escalando. Ahora los traemos a los pibes esto de allá. Y también están intentando crear el concepto de que tiene varios frentes Estados Unidos, que tiene que ver con las futuras negociaciones. Está diciéndole, mira, te conviene arreglar conmigo porque no soy yo solo, tengo una serie, le estoy abriendo frentes a ustedes. Ahora tengo Te China. largo el coreanito que está más turulo que todos. No, pero no les importa. Es decir, yo no creo que les importe un corno a No. Corea del Norte. Lo que les importa es mostrarle a los americanos piezas y decir, mira todo lo que tengo acá. Mira, este es un partido de ajedrez. Mira, tengo dos damas. Sí. Mira lo que te va a pasar acá. Y en el fondo, yo creo que la negociación ya la ganó Rusia. Esa es la sensación que tengo yo. Fíjese que a ese paquete, Dardo, le agregaría que en este año 2024 los rusos desplazaron a Francia del Sahel, es decir, toda esa franja que va del Atlántico al Índico de naciones africanas que están debajo del Sahara y donde tradicionalmente Francia y en menor medida Estados Unidos combatían a los radicales islámicos en esa zona, es decir, todas las franquicias del Estado Islámico, de Al Qaeda y otra pléyade de grupos que andan pululando, los sacaron a los franceses y están operando ahí los rusos. Entraron ahí los rusos por un sentimiento de oportunismo, es decir, vamos a jorobarlos también Como acá en Estados África. Unidos en Pero Vietnam. ahora, Todo vuelve, claro, todo vuelve. pero ahora los rusos han olfateado que hay negocios ahí. Hay negocios en el sentido de poder sacar cosas de minerales, recursos, con gobiernos que son hipercorruptos y que no tienen ninguna capacidad de pelear seriamente contra esos grupos islámicos. Entonces, todo es un paquete grande de cosas que están sucediendo al mismo tiempo, que no se pueden disociar de la disputa que hay entre Rusia, entre Estados Unidos y China y de la situación que genera la guerra europea. Ese es el problema. Te quería consultar, recién lo nombraste,
si eso o no, ¿verdad? Es otra de las cosas que te está diciendo. No me mandes, no te burles de mí antes de que termine la oración. Eh, Se está hablando de la operación de Kursk, del sentido de la operación de Kursk, de lo que se ganó de la operación de Kursk, y si Kursk, con lo bueno, lo malo, qué sé yo, puede llegar a servir como, no sé, como moneda de intercambio. No sé cuánto tienen ahora, digamos, de lo que fue la avanzada de Kursk, que estaba todo el mundo saltando en una pata, no sé cuánto les queda ahora y no sé si puede llegar a servir como, no sé, como intercambio. No. A ver, cuando surgió lo de Kursk y que me uteaban todos los todólogos argentos, especialmente algunos amiguitos tuyos que organizaban el Crimea No, eso Summer no son amigos Festival míos. Eso no son amigos. 2023, ¿está? Sí, bueno, Eso no son amigos míos porque son macristas. nah, te digo en broma, te Igual digo en otros broma. A amigos ver, míos sí te puteaban, eso es cierto. bueno, pero ¿qué voy? Yo cuando surgió esto lo asocié con la ofensiva de las Ardenas de los alemanes sobre fines de 1944, principios de 1945. ¿Qué hicieron los alemanes? Sacaron sus mejores tropas, lo que les quedaba del frente del este, que el frente que enfrentaba a los soviéticos. Lo mejor que les quedaba lo mandaron al matadero en las Ardenas con la idea de llegar al puerto de Amberes, cortar en dos a los aliados, un delirio. Llegaron a hablar algunos tipos de en 4 o 6 semanas podemos llegar, si llegamos a Amberes, a París. Peronismo explícito. Ahora bien, eso mismo hicieron estos tipos. Sacaron las mejores brigadas de combate que tenían los tipos en el frente al este del Dnieper para mandarlas a Kursk, al Oblast de Kursk. En esa acción, al principio fue lo que se denomina militarmente una incursión. ¿Qué es una incursión? Algo así como lo que fue Dieppe en el 42. Es decir, yo ingreso al territorio enemigo, genero un gran despelote y me sustraigo a las tropas antes que las mismas puedan ser fijadas y destruidas por el enemigo. ¿Qué hicieron los tipos? Se cebaron, entraron, porque fue una sorpresa y un enorme error estratégico de parte de los rusos que minimizaron la posibilidad de que algo así sucediera, que sucediera en el volumen que ingresaron, 40.000, 50.000 tipos, ingresaron ahí y ahí empezaron a pensar en la posibilidad de llegar a Kursk, la capital del Oblast, que está a 100 kilómetros más o menos del lugar donde penetraron. ¿Qué pasó? Los rusos entraron en conmoción al principio, cortaron cabezas, como siempre hacen tradicionalmente desde Iván el Terrible en adelante, y van a seguir haciendo eso. La purga sanadora. Tal cual. Y no sacaron tropas del frente del este, sino que empezaron a acumular tropas, no sé si les recuerda algo, del Extremo Oriente, de otros lugares, no tropas de conscriptos, sino tropas del Ministerio del Interior, que tiene tropas como cuerpos de ejército, con su artillería. Es una cosa muy loca lo de Rusia. Y tropas militares que tenían en el Extremo Oriente. Y con eso empezaron a acercar a los tipos. ¿Y qué es lo que hicieron? Convirtieron a ese Oblast de Kursk en otro picadero de carne. ¿Por qué? Porque los ¿Hicieron lo mismo que cuando fue ucranianos, lo de los tanques? Lo mismo que la pero batalla. tal cual, ¿por qué? Porque los ucranianos, la política y los generales, en vez de cuando olfatean un error, tratar de recular o de rearmarse en hacer dejar de hacerlo mal, redoblan la apuesta. Lo hicieron en varias localidades del Frente del Este, donde ya estaba por caer, seguían sosteniendo con más tropas y alimentaban el error. Eso hicieron en Kursk y han recibido una paliza tremenda, tremenda, que como les contaba, se ha reducido entre el 40 y 45% lo que los tipos controlan ahí. No han podido progresar más allá de los lugares alcanzados, que la penetración es entre 10 y 20 kilómetros. Una No es que los porquería. tipos, como decían algunos analistas argentinos en La Nación o en Infobae, que los tipos están el camino expedito hacia Moscú. Cualquier pavada se ha dicho en Argentina. Pero bueno, no, y no lo veo como una prenda de intercambio. ¿Por qué? Por el tamaño, Karina. Vos No, 20 tenés kilómetros. en el frente al este 1.200 kilómetros más o menos, y este tiene 1.000 kilómetros cuadrados. No, no lo veo. Me parece que no. No aprendieron nada de la Segunda Guerra.
No no aprendieron de aprendieron la nada de lo historia, que es, de la historia, de lo que es De la pero atacar la a historia fortuna de Rusia. Napoleón, de todo, Dardo. de todos. Pero fíjense, hay una cuestión. Cuando uno analiza Rusia, tiene que analizarla en su trazabilidad histórica, desde el primer zar, todos los secretarios generales del Partido Comunista y los tipos que llegan hasta Putin. Rusia siempre ha tenido los mismos problemas estratégicos, puertos que no se congelen, un territorio inmenso y poca población, una tendencia a la anarquía y gobiernos necesariamente fuertes, y el principal problema que los rusos han tenido históricamente es su frontera hacia Occidente. Rápidamente, esto lo he dicho al hartazgo. Siglo XVIII, Carlos XII de Suecia invadió el Imperio Ruso y fue detenido en Poltava, al sudeste de lo que es hoy Kiev. Ahí lo pararon los rusos. Siglo XIX, el compañero Napoleón llegó hasta Moscú, está claro, y después sabemos cómo terminó eso, que no venció, le digo para algunos argentinos que creen que Rusia fue derrotada por Napoleón. Siglo XX, dos veces. Primero, los alemanes con los austrohúngaros llegaron desde San Petersburgo, desde Kiev, perdón, en la Primera Guerra Mundial, desde Kiev hasta el Cáucaso. Y en la Segunda Guerra Mundial, 25 años después, los alemanes ingresan desde San Petersburgo, Leningrado, las afueras de Moscú y otra vez el Cáucaso. Entonces los tipos miran hacia Occidente con perspectiva histórica. Es decir, no tienen un colchón que los pare. Por eso Stalin generó ese colchón con las naciones de Europa Oriental, y por eso los rusos tienen a Bielorrusia como un estado títere, y por eso no quieren saber nada con Ucrania en la OTAN. Es por eso, no por otra cosa. Que uno puede pensar, che, son marcianos, nadie desde Occidente los va a atacar nunca más. ¿Están todos seguros de eso? Los países como las grandes potencias, ese tipo de cosas no lo ven. Si México o Canadá estacionaran tropas de China o de Rusia, los norteamericanos actuarían como hace Rusia hoy. Es así como proceden las grandes potencias, desgraciadamente. No es un mundo de nirvana el que vivimos. Es un mundo anárquico donde las grandes potencias hacen lo que quieren. Desgraciadamente es así. Tenemos que ir, les digo que ya nos recontrapasamos, tenemos que ir cerrando. ¿Cómo ves la situación ahora, hoy? La foto de hoy, estamos grabando 26 de noviembre, la situación de la guerra en sí misma, cómo están las tropas ucranianas, cómo están las tropas rusas, cómo está el tema del armamento, la realidad de acá a 2 meses que Trump asuma. La realidad militar de tipo convencional es que los rusos no han llamado más que a 2 movilizaciones parciales y reciben entre 15 y 18.000 voluntarios por mes para seguir alimentando la guerra. La realidad es que Rusia ha movilizado toda su industria de defensa y trabaja 24 por 24, en 3 turnos, los 7 días de la semana. Y creo que, no sé si se los mencioné, el ministro alemán de defensa dijo que en 3 meses los rusos producen más material militar que toda Europa en un año. ¿Cuánto tiempo puede sostener Rusia eso? No lo sé, pero lo está haciendo. El otro hecho es, y no lo digo yo, lo dicen medios occidentales, es que Ucrania está en un desastre de características humanas, y no me refiero a humanitaria. No tiene tipos que recurrir para reemplazar a las tropas que ha perdido. Fuentes de Estados Unidos serias dicen que han perdido alrededor de 600.000 hombres Una burrada. muertos, sin contar los heridos, mutilados y todo el tema histórico. Y esto hay que tener en cuenta dos temas. El tema que es una guerra de desgaste la que está haciendo Rusia, donde la demografía es fundamental. Rusia es un país de 150 millones más o menos de habitantes frente a una Ucrania que tiene, dicen hoy, alrededor de 25 millones de habitantes, 8 millones fuera del país, y vos te das cuenta de lo que yo te estoy diciendo de esas cifras, si es la que se ha dado. Entonces, en ese sentido convencional, las cosas están muy mal para Ucrania. El problema está en que hay analistas, tanto en Europa como en Estados Unidos,
que están realmente asustados ante la eventualidad de que Biden escale más y esto derive en una posibilidad del empleo del armamento nuclear. Eso es lo que está hoy. El temor es qué va a hacer Biden. Y te digo, en Fox News, hace 48 horas, una analista rusa que vive en Estados Unidos desde hace muchos años, para ella está convencida de que Biden va a ir por todo. Así que no lo sé, no lo Dardo, sé. el cierre tuyo. Yo creo que Trump va a entregar a Ucrania. Esa es su negociación. No sé si está bien, mal, pero yo creo que lo que va a decir a Ucrania es, terminemos esto. La negociación de Trump, más que ser con Rusia, va a ser con Ucrania, para que se dejen de jorobar. Es decir, le va a decir, muchachos, ya está, ya pusimos todo lo que había, Europa se empobreció, más de lo que se está empobreciendo por su cuenta, nosotros no tenemos maguita, yo no te puedo apoyar, no voy a hacer matar a un montón de europeos y americanos en esta cosa, en esta guerra. Muchachos, busquemos un acuerdo ya. Yo creo que va a trabajar más sobre Ucrania que sobre Rusia. Nos quedamos así, ¿eh? Eh, siempre hablamos con Guillermo sobre lo que la gente, lo que Occidente cree que es la guerra. Occidente, viste que se volvió tan mimado, tan como confortable, que se olvida que lo que significa la guerra y no hay salidas luminosas para esto. La verdad, es muy difícil tratar de entender, porque además yo pienso como vos, no soy tan pesimista. Yo pensé que quizás a Rusia le convenía un acuerdo un poco más venturoso, pero escuchándolos a los dos, tiene bastante sentido lo que dicen. Em, ¿Cómo queda Occidente? O cómo queda por lo menos Europa, ¿no? Porque además de que Ucrania pierda territorio y las vidas y la masacre humana y económica que va a ser todo esto, y que ha sido todo esto, es el gran fracaso de OTAN, es el gran fracaso de Occidente, es el gran fracaso de una manera de pensar el mundo que se da los dientes contra el piso, contra la realidad y contra lo Es el que... gran fracaso europeo. Sí. Es decir, la contención que hablaba Guillermo del oeste, del occidente, no existe. En serio, Europa no le puede hacer la guerra ni a Chile. No puede. ¿Sabés de lo que estaba No tiene pensando? la fuerza moral, la convicción. Sí. Está invadida. Sí, Rusia tiene una gran ventaja. No tiene inmigración islámica. Bueno, sí, tiene los combates. Bueno, bueno, tiene una solución. Rusia tiene entre los Mirá T y las Georgia hace ventanas. poquito, mirá. Rusia tiene entre los T y las ventanas. Pero nadie, a ver, el paraíso es Europa. Sí. El paraíso es Europa. Pero Y eso es una convengamos algo, ¿no es debilidad. Tiene cierto? islamistas, no Eh, inmigrantes. Pero no, por eso te decía, mirá, cuando hablábamos me acordé de otra cosa que son los acuerdos de Minsk, volviendo a la señora Merkel. Y los acuerdos de Minsk fueron dichos por Merkel, que lo declaró hace poquito tiempo. Tu amiga íntima. Creo que es de todas mis amigas, es la primera, porque con Úrsula. no, porque viste von der Leyen, Lagarde, todas esas, la gente se acostumbró a odiarla, pero cuando yo odiaba a Merkel, la odiaba en soledad. Bueno, pero Sí. no, en serio, digo, los acuerdos de Minsk, que ahí Merkel agarra y dice que los estábamos forreando, literalmente ella lo declaró así porque lo dijo en alemán. Y eso tiene un problema, Karina, porque la credibilidad de Occidente para sentarse y firmar un acuerdo con Rusia está liquidada. Y, bueno, claro, Entonces, iba a decir eso, ese ¿entendés? tratado de paz va a necesitar un garante. Va a necesitar un garante. ¿Y quién va a garantizar esto? No lo sé. Y eso nos vuelve a China, perdone, pero Y se lo sí, digo. Eso nos vuelve a China. Bueno, China va a seguir su vieja política de esperar. claro. sí. Tiene tiempo, tiene 1000, 2000 años. Tiene 2000 años de tiempo, así que va a esperar. Exactamente. Bueno, Guille, la verdad nos encantó tenerte, nos pasamos un montón, Sí, fue una no, Bueno, muy buena idea.
Bueno, muchas gracias. Fue Voy tuya, a por pescar eso. a Paraná ahora. Voy a pescar algún bagrecito, a ver si eso me inspira en algo. Hay gente que me ha uteado por decir, vos que sos un provinciano, ¿qué podés saber de estas cosas? La Y eso, gente eso yo tan estoy de primitiva acuerdo. ¿Qué sabés vos eh, que con las patas eh, mojadas ahí en el en el río Paraná? Paraná, Claro, sacando un bagrecito. tienes razón Todo el la Bueno, gente. mundo, gracias por invitarme. todo el mundo es un provinciano. Sí, sí, en el fondo Bueno, sí. escúchenme. Bueno, nada, como siempre con Dardo les dejamos todo un fin de semana y una semana luminosa después de nuestras reflexiones para que salgan y sean felices, se queden tranquilísimos. Pero no, de verdad, nos encantó tenerte y nada, hasta la semana que viene, Dardo. Chao, hasta la semana que viene. Chao, Guillermo. Chao, Chao, Guille, muchas muchas gracias. gracias. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.